El apóstol Pablo nos enseña que no importa que estés atravesando situaciones, no importa que estés en la cárcel, no importa que te estén señalando, no importa lo que esté ocurriendo alrededor de tu vida, y eso es lo que hemos visto en las últimas semanas. Vas a encontrar oposición, vas a encontrar contra, vas a encontrar muchas cosas en tu vida. Sin embargo, debemos mantenernos gozosos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a encender la luz, por favor. Sé que me pueden ayudar. Gracias. ¿Estamos contentos o no estamos contentos? Sí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Después de unas semanas un poco tormentosas, atravesando un poco de enfermedad, gloria a Dios, gracias al Señor, pues estamos aquí, como cantamos hace rato, siendo obediente al venir a la casa del Señor. Podemos habernos quedado en nuestros hogares, mas sin embargo decidimos ser obedientes y venir y reunirnos como su iglesia. Amén. En esta tarde quiero continuar con la epístola que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Filipo. Ya estamos casi terminando, estamos en el capítulo 3 ahora de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Siempre que expongo la palabra me enseña muchas cosas. Siempre digo que de pequeño cantaba un corito que decía: martillo es la Biblia, que rompe el corazón. Cuán luz en el camino y es mi faro en alta mar. Espada de dos filos y espejo de mi mal haber. El libro de los libros es la Biblia para mí. La Biblia y la palabra del Señor me enseña que soy un pecador. Que soy un pecador que soy inmerecedor de la gloria de Dios, de su vida eterna. Soy un ser humano con defectos y virtudes como otros. Me enseña que sin ella no soy nada. Sin Cristo en mi vida no soy nada. Así que el apóstol Pablo en esta carta, yo creo que a mí personalmente, cuando estudiamos o hemos tenido estas series expositivas de cartas, recuerdo que en diciembre, enero, expusimos la carta de Santiago. La carta de Santiago me enseñó mucho sobre integridad. La carta de Santiago me enseñó mucho a cómo deber andar. Muchas veces esa enseñanza se queda en el mitad del camino, ¿verdad? Y seguimos. Pero es que esa es parte de nuestra vida. Y es lo que Pablo nos está enseñando y nos enseña también aquí. Que la carne quiere imponerse por encima siempre de las cosas espirituales. Y Pablo me enseña en el capítulo 3 también que la importancia de siempre y constantemente estar predicando y estar leyendo y estar estudiando la palabra de Dios constantemente. A veces decimos, pero ¿por qué tengo que leerme tantas veces una misma carta?
¿Por qué tengo que estudiar o por qué tengo que leerme un mismo libro siempre? No, ¿por qué siempre tengo que estar leyendo la Biblia si ya yo la leí? Pues Pablo me enseña aquí que es necesario para nuestra vida, porque los seres humanos tenemos mente corta, tenemos memoria, corta memoria. E incluso llegamos a tener hasta memoria, ¿verdad?, que nos interesa escuchar, retener ciertas cosas, pero otras las desechamos. Una de las cosas que también me enseña Pablo en la carta a los filipenses es que Pablo está en la cárcel. Quizás Pablo no está en una mazmorra allá abajo, pero Pablo está preso. Pablo no está libre. Mas Pablo dice, aprovecho que estoy atravesando por una situación difícil, estoy coartado de mi libertad, no puedo salir a evangelizar, personas, ¿verdad?, me tienen aquí vigiladas 24 horas, mas sin embargo utilizo este momento de dificultad, de tribulación, para yo seguir predicando el evangelio, pero no es por mí, es porque Cristo me da la fuerza para hacerlo. Estamos atravesando por situaciones difíciles, ataques, traiciones. Estamos quizás a lo mejor teniendo situaciones en mi carne, en la carne de Pablo. Dice, quizás yo no lo hubiese podido aguantar, pero yo creo en Cristo, que es el que me da la fortaleza. Y todo esto nos lo enseña Pablo en la carta a Filipenses. Yo creo que el Señor no me pone a mí en mi corazón. Cuando yo traigo exponer un texto, exponer un libro, yo creo que no lo hacemos al azar. El Señor, cuando pone en mi corazón el exponer una carta, es porque el Señor tiene un mensaje que me está enseñando en ese momento en mi vida. Es importante nosotros reconocer y saber nuestra dependencia de Dios. Y eso es lo que Pablo nos enseña y nos vamos a ver en esta carta, en este capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 11, vamos a estar aprendiendo hasta allí. Pablo está diciendo, hermanos, estén gozosos. Pablo estuvo en Filipo cuando escribe esta carta, ¿verdad? Estaba en Roma, pero Pablo plantó la iglesia en Filipo. Y cuando Pablo está en Filipo esa primera vez, en ese segundo viaje misionero, Pablo está en una cárcel, ahí sí está en una mazmorra, él está metido en la cárcel, amarrado de pies y cabeza, pies y pierna y pies, está ahí amarrado. Él y Silas, dice, Pablo no está en un hotel 5 estrellas, Pablo está ahí atravesando, después que le dieron bastante vara, dice, hasta el cansancio. Mas dice la palabra del Señor que Pablo estaba cantando y alabando al Señor en esa noche. Mis hermanos, pasamos días difíciles. Pasamos días de enfermedades, pasamos días de ataques, pasamos días de situaciones. Y créanme, mis hermanos, que lo que yo menos tenía ganas era de cantar y alabar al Señor. Lo que menos tenía ganas era de pararme y alabar al Señor. Pero Pablo me enseña que no importa lo que estés atravesando en tu vida, pues alaba y canta y ora al Señor. Mi hermano, yo hoy estoy aquí parado porque el Señor me ha fortalecido. Yo hoy estoy aquí predicando el Evangelio porque el Señor es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Vamos a recibir ataques de todos lados. El enemigo no quiere que nosotros estemos aquí. El enemigo no quiere que usted, mi hermano, esté aquí hoy. Hubiese sido muy fácil hace una semana atrás decir, ya, cerramos la iglesia. Pero le hubiésemos dado el triunfo a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y nosotros no estamos comandados a eso, porque Él está vencido.
Porque ya Él fue vencido en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. No importa que tú estés en el fondo de una cárcel, no importa que te estén tirando a los leones como el apóstol Pablo, no importa que Demas, Alejandro hayan traicionado y hayan dejado a Pablo. Pablo nunca pensó abandonar el ministerio. Todo lo contrario, Pablo se fortalecía más en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, no se trata de mí, no se trata de ti. Déjame decirte algo, no se trata ni siquiera de la iglesia Victoria en Jesús. No se trata de cualquier otra iglesia allá afuera, se trata de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Todos somos pecadores. Pablo dice, yo soy el primero. Yo soy el primero. Todos pecamos, todos fallamos, todos hacemos cosas. Pero tú sabes qué? Que allá arriba hay un Dios que todo lo ve, todo lo mira y dice, hijo, tranquilo. Yo te voy a mostrar cuánto debes padecer a causa de mi nombre. Te van a vituperar, te van a levantar falsos cargos, te van a decir esto, te van a hacer aquello, pero adelante. Y mi hermano, eso no es nada más para mí, eso es para cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. El Señor te da la fuerza siempre. Pablo dice, y vamos a leer del capítulo 3, capítulo 3, versículo 1 al versículo 11 de la carta a los Filipenses. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo demás, en esta versión que tengo aquí me gusta porque dice, finalmente, hermanos, gozaos. Dice, gozaos. Esta es la Reina Valera, gozaos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, mi Dios y Salvador, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, te pido en esta hora, Señor, que seas tú, tu Santo Espíritu, Señor, ministrando, Señor, a través de mi boca, Señor. Palabra que no sea tuya, derríbala al piso, Señor. Padre, Señor, te pedimos en esta hora, mi Dios amado, que tu palabra, Señor, haga rema en nuestras vidas, Señor. Que sea siempre prosperada, mi Dios amado y bendito. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como les decía, el apóstol Pablo, cuando nos habla de esta carta a Filipo, tiene esta carta
es muy diferente a otras cartas. Porque el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a unos hermanos a los cuales él ama profundamente. Una iglesia, la de Filipo, estuvo allí siempre con el apóstol Pablo, en sus padecimientos, colaborándole en sus necesidades. Y el apóstol Pablo veía y la fidelidad que había en esta iglesia en comparación de otras. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los de Corinto, el apóstol Pablo tenía que presentarse como el apóstol Pablo, porque él tenía, ¿verdad? Muchos de los que estaban allá no reconocían el apostolado del apóstol Pablo, ¿verdad? Y siempre él estaba escribiendo, cuando él escribía, tenía que defender su apostolado. Allá habían hermanos que tenían todos los dones, pero no estaban haciendo las cosas bien. Mas sin embargo, en esta iglesia de Filipo, vemos que el apóstol Pablo le escribe desde otra perspectiva. Les escribe desde el amor, desde el consejo, diciéndole, hermanos, gócense siempre. Están atravesando por situaciones, gócense. Hay disensión en la iglesia, gócense. Hermano, cuando estamos atravesando por situaciones, yo creo que lo que menos podemos es gozarnos. Nos sentimos gozo. Pero es que a veces asociamos el gozo con la felicidad y la felicidad no es el gozo. A veces decimos que cuando estamos felices y contentos estoy gozoso. Pero es que la felicidad no es el gozo. El gozo viene a través de la justificación de Cristo Jesús en la cruz, de la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. La felicidad es transitoria. La felicidad te puede durar unos 5 minutos. Pero el gozo del cual el apóstol Pablo habla es un gozo. Hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta y el apóstol Pablo, desde el comienzo de su ministerio, vive gozoso. Y aquí vamos a ver, dice, finalmente, ¿no? Por lo demás, pero la traducción correcta es finalmente. El apóstol Pablo viene hablando de Timoteo, de Epafrodito, la semana pasada hablé de eso, ¿verdad? De sacrificio, ¿verdad? De hombres que estuvieron allí, que están siempre dispuestos, entregando su vida, entregando su tiempo, entregando todo para la obra del Señor. Y después el apóstol Pablo como que hace un giro y dice, ok, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Finalmente, hermanos, regocijaos en el Señor. Dice, a la verdad, el escribir las mismas cosas a mí no me es gravoso. Hermano, a veces, cuando predicamos, a veces no es que redundamos en un texto, es que predicamos y hablamos quizás de lo mismo, pero es que el fin de eso es dar a entender que nuestros ojos y nuestra vista y nuestro corazón y nuestras bocas, nuestras acciones tienen que estar puestas en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. El apóstol Pablo dice, a mí no me es gravoso. ¿Sabes por qué? Porque cuantas veces más yo te repita, mientras más yo te repita, te va a quedar en la cabeza. Te va a quedar en la cabeza. Comencé diciendo, en diciembre, enero, predicamos de Santiago sobre la integridad y sobre muchas cosas, ¿verdad? Que yo creo que de ahí nos quedó un 10% de todo lo que se habló. Y quizás volver otra vez a predicar de la carta de Santiago en un tiempo no está mal, está muy bien. Por eso que el apóstol Pablo dice, esto que le estoy diciendo, que se lo he dicho 1000 veces, es más seguro para ustedes. Es seguro para ustedes. Leer un texto y volverlo a leer y volverlo a leer y volverlo a leer. Ustedes no saben cuántas veces yo me leo un libro, ¿verdad? Porque es que necesitamos aprender y con todo eso siento que a veces me queda un 10%. Entonces el apóstol dice, no me es molestoso escribirlo, porque para él era un gozo, era un deleite
Escribir para que... mi hermano, si el fin de yo escribir tanto es para que tu vida cambie y sea transformada y estés siempre en los caminos del Señor, mira, a mí no me molesta. Porque es que para eso es que yo vivo, dice el apóstol Pablo. Para eso es que estoy aquí. Dice, para vosotros es seguro. Y en el versículo 12 el apóstol Pablo hace unas serias advertencias. Había un grupo de judíos cristianos, pero que estaban enseñando que la salvación venía a través de las obras, que tenías que circuncidarte, que tenías que hacer el acto de la circuncisión para que entonces pudieras ser salvo. De hecho, en Hechos capítulo 15 vemos que el apóstol Pablo va, ¿verdad?, a Jerusalén y se reúne con todos los apóstoles y hacen lo que se conoce como el primer concilio de Jerusalén. Ahí están todos los apóstoles porque había un grupo de hermanos judaizantes que querían circuncidar a los cristianos creyentes para salvación. Y de allí es cuando los hermanos, los apóstoles, escriben una carta para ser enviada a todas las iglesias, donde indican, ¿verdad?, lo único que ellos requerían para que guardaran. Pero no hablan de la circuncisión. Y ahí va Pablo, Silas, Bernabé y un grupo de hermanos, ¿verdad?, a llevar esas cartas a las diferentes iglesias. Pero Pablo dice, y da un término que quizás es un poco fuerte, quizás lo vemos un poco despectivo, ¿verdad? Decir, guardaos de los perros. Los judíos en aquel tiempo llamaban perros a los que no eran judíos, a los gentiles. Ellos no se juntaban y abominaban, para ellos era abominación andar con gentiles. Estos no son de nuestra de nuestra sociedad, de nuestra estirpe. Pero eso no me es extraño, porque cuando nosotros estudiamos Génesis vemos que los egipcios hicieron lo mismo con los hebreos. Los mandaron lejos, porque para ellos los pastores eran abominación, las ovejas era abominación, ser pastor de ovejas era el peor trabajo que había. Pero ahora, años más tarde, los judíos adoptan esa posición o ese nivel egipcio, ¿verdad? Y ahora lo hacen con los gentiles y le llaman perros. Déjeme decirle algo, los perros de aquel tiempo no son las mismas mascotas lindas, bonitas, cual vestimos hoy. ¿Ok? Necesitamos tener ese entendimiento para poder entender, ¿verdad? ¿Por qué siempre a un perro se le habla de manera despectiva? Hoy, quizás a lo mejor, si el apóstol Pablo escribe esta carta, sale la Asociación Protectora de Animales y van a demandar al apóstol Pablo, ¿verdad?, por maltrato animal, y van a decir, porque habla y se expresa así, de un cachorrito, un perrito que no hace nada y son mascotas, son como hijos. De hecho, hay personas que aman más a sus perros que a sus propios hijos, hoy en día. Los visten, los acomodan también. Yo tenía 2 perros hasta hace poco. Y ahora tengo uno, se llama Rocco, el cual siempre estamos ahí pendientes, guardándolo, cuidándolo. Él es un amor, yo amo a mi perro, ¿verdad? Y está bien, no estoy diciendo eso, que esté mal, está bien. El tema es que los perros, o como nosotros vemos a nuestras mascotas el día de hoy, no era de la misma manera como se veía hace 2000 y 3000 años atrás. No eran animales amaestrados, no eran animales domésticos, no eran animales que la gente tenía en sus casas y le hacía cariñito y le decían el mejor amigo del hombre. No. En aquel tiempo los perros eran animales carroñeros, eran animales que iban
¿verdad? Y estaban donde estaba la basura, el desperdicio, donde estaban cuerpos muertos, donde iban a comer de lo que estaba en la basura y todas esas cosas. No eran animales amaestrados domésticos, eran animales carroñeros, que iban a comer de la basura, que iban y comían de los desperdicios. Cuando el apóstol Pablo dice, guardaos de los perros, está diciendo, cuídense de aquellos que se alimentan de la basura. Cuídense de aquellos que se alimentan de lo que no es real, de lo que no es alimento real, alimento que te va a nutrir. Cuidado de aquellos que están enseñando, que se están alimentando de basura y están viniendo y están enseñando esa basura a otros. Guárdense de ese tipo de persona. Guárdense de esa gente. La Escritura también dice, ¿verdad?, que el perro al final del día regresa a su vómito. ¿Por qué un perro? ¿Por qué dicen, verdad, que la cerda o el cerdo o el lavado limpio vuelve otra vez al lodo y el perro regresa a su vómito? Porque nunca en su vida, aunque se llamen cristianos, porque aquí el apóstol Pablo dice, guardado de los perros, de los malos obreros. O sea, cuando me dicen malos obreros, es porque son obreros, son personas que están trabajando para algo o para alguien, pero que lo están haciendo de una mala forma, o lo están haciendo de una manera incorrecta, pero están trabajando. Son obreros al final del día. Malos, pero son obreros al final del día. Son personas que están trabajando. Hay personas que trabajan para la obra del Señor, pero son malos obreros. El perro vuelve a su vómito y el cerdo regresa al lodo otra vez porque nunca cambiaron su condición de animal. Nunca cambiaron su condición. Los lavaron, los limpiaron, los alimentaron, los amaestraron, los domesticaron. Pero al final del día, nunca su condición realmente interior cambió y por eso regresan al vómito. Porque de allí se alimentan también. Guardaos de los perros. Personas que vemos que van a la iglesia, van, hacen todo, tú los ves haciendo todo, pero al final del día terminan regresando al vómito y recibiendo enseñanzas que vienen de la basura. Por eso es que el apóstol Pablo dice, guardaos de los perros. Perdónenme, hermano, a veces yo hablo y predico, ¿verdad? Pero yo no estoy predicando mi palabra. La palabra del Señor lo dice. El apóstol Pablo está escribiendo con su puño y letra. Claro, él lo escribió en griego, ¿verdad? Cuidados, guardados de los perros. Guardaos también, o tengan cuidado también, de los malos obreros. Aquellas personas, ¿verdad?, como ya dije, son obreros al final del día, pero están haciendo las cosas mal. Identifíquenlos, los que son malos obreros. Malos obreros. Son personas que están haciendo, no es que, espérenme, no es que usted no se pueda equivocar. No es que usted pueda hacer algo erróneo un día. No es que usted puede quizás a lo mejor tomar una mala decisión un día. No es que quiere decir que usted haga algo, ya por eso entonces soy un mal obrero. No, eso no se trata. No se trata de eso. Se trata, primero dice, perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Los judíos en aquel tiempo estaban enseñando que si no te circuncidabas, no eras salvo. Y nuestra salvación no es por obras, sino por la obra de Cristo
en la cruz. Nuestra salvación, mis hermanos, no es por obra, es por fe. Es por fe. Aquí me habla de la circuncisión. La primera vez que nosotros vemos la palabra circuncisión en la Biblia, la vemos en el libro de Génesis. Y el primero que es circuncidado en toda la Biblia es Abraham. Cuando Abraham existía no había ley. No había tal cosa como la Torá. De hecho, déjeme decirle algo. No sé si usted sabía, pero déjeme decirle algo. Abraham nunca se enteró que escribieron de él. Jamás Abraham se enteró que escribieron de él. Ni Jacob ni Isaac tampoco. Ellos nunca se enteraron ni se imaginaron en su vida que años más adelante iban a escribir sobre la vida de ellos. Abraham fue el primer hebreo, el primer hombre en ser circuncidado. Pero Abraham fue circuncidado por su fe. La fe de Abraham agradó al Padre, agradó al Señor, de una manera que dice que su fe fue contada por justicia. Mis hermanos, no se trata de la obra, no se trata de lo que usted quiera hacer. Porque aquí me está hablando el apóstol Pablo. Hay personas que están diciendo por ahí y enseñando que si tú no te circuncidas, entonces tú no eres salvo. Hay personas que andan por ahí diciendo que si tú no diezmas, entonces tú no eres salvo. Hay personas que andan por ahí diciendo que si tú no hablas en lengua, tú no eres salvo. Hay personas que andan diciendo que si no hay manifestación de los dones espirituales en tu vida, entonces tú no eres salvo. Hermanos, no es por las obras que tú hagas. No es que camines arrodillado de aquí para allá para ganarte el cielo. No es que tú tengas que cargar un muñeco que pese 300 libras. No se trata de las obras que tú hagas. Nuestra salvación no es por obras. Nuestra salvación es por fe. ¿Y la fe en quién? Nuestra fe en nuestro Redentor, en nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que sigue diciendo. Porque nosotros somos la circuncisión. El apóstol Pablo dice, nosotros somos los de la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Abraham intentó hacer con su esposa Sara las cosas según su entendimiento y según su carne. Y es por eso que escogen a Agar y le dicen, bueno, el Señor te dijo, ¿verdad?, que ibas a ser padre. Pues bueno, aquí está Agar. Y lo hicieron a su manera y a su forma. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera y a nuestra forma, entonces por eso es que tenemos un lío pequeñito en el oriente, ¿verdad? Los musulmanes y los judíos, ¿verdad?, bombardeándose en este momento. Gracias a ese detallito, ¿verdad?, de que vamos a hacerlo a mi manera. Cuando hacemos la manera, a nuestra manera, mi hermano, quizás no estamos viendo la consecuencia en ese momento. Quizás no estamos viendo la consecuencia ahí. Pero déjame decirte algo. Alguien en el futuro, no sé si tú, pero alguien en el futuro va a ver y va a vivir y va a experimentar las consecuencias de esa decisión que tú tomaste en el pasado. Y el Señor más después le dice, ok, Abraham, lo hiciste a tu forma, a tu manera, ¿qué te parece? ¿Cómo fue el resultado? Un desastre, Señor. Bueno, pues ahora vamos a hacer morir la carne. Pues ahora tienes que circuncidarte. Y tienes que dejar los deseos de tu carne a un lado y comenzar a creer en la palabra que yo te estoy dando hoy, Abraham. Cuando nosotros hablamos de la circuncisión del corazón, es decirle a nuestro corazón, a nuestra carne, decir, ya murió nuestros deseos, ya no cuenta lo que yo quiero hacer, ahora cuenta lo que el Señor quiere hacer en mi vida. ¿Por qué dice Pablo ahora nosotros somos la circuncisión? Porque el apóstol Pablo está diciendo es que ya nosotros no vivimos según la carne. No vivimos según nuestros deseos infructuosos de la carne. Ahora vivimos
por fe para agradar al autor y al consumador de la vida. Ahora nosotros vivimos por Cristo Jesús. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Ellos servían al Señor como nosotros servimos al Señor en espíritu. Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nuestra gloria no puede ser en nosotros, sino en Cristo Jesús. A veces cometemos ese pequeño error. Me aculpo. Yo primero. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Pero al final del día no la estamos haciendo bien. Porque a veces en nuestra carne nos gloriamos de cosas que no tenemos que gloriarnos. ¿A quién tiene que ver la gente? ¿A mí o al Señor? Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Y ahora comienza a decir y a dar una serie que quizás a lo mejor para muchos fariseos de aquel tiempo hubiese sido yo no sé si a ustedes les ha tocado entrar, pero a mí me ha tocado entrar a oficinas de personas donde vemos una pared repleta de títulos, diplomas de todos los tamaños, pequeños, grandes, medallas, esto, lo otro, y tú dices, wow. El apóstol Pablo, quizás a lo mejor con lo que está diciendo aquí, quizás no, lo más seguro es que con lo que estaba haciendo aquí, cualquier fariseo de aquella época dice, wow, este hombre tiene un montón de cosas. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo dice, títulos, diplomas, PhDs, masters, bachilleratos, cursos, talleres, entrenamientos. Si ustedes tienen eso, déjenme decirle algo, yo tengo más que todo eso. Más que todo eso. No me apantallan a mí con eso. Déjenme decirle, aunque dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza a decirle y enumerarle, fui circuncidado al 8º día. O sea, de entrada les digo que ya yo fui circuncidado al 8º día, cumpliendo el mandamiento. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, del primer rey de Israel, Saúl, que era de la tribu de Benjamín, pues yo soy de Benjamín. Hebreo de hebreos. Si yo creo que muchos escucharan, ¿no? Vamos a suponer que aquí esto lo escribe Miguel Ángel Chiquito, hebreos de hebreos, y dice, ay, qué orgulloso y qué chón es el pastor, ¿verdad? Mira cómo se goza y se deleita diciendo que él es hebreo de hebreos, ¿verdad? En cuanto a la ley, fariseo. El apóstol Pablo no lo está haciendo aquí por jactancia. El apóstol Pablo no está jactándose de lo que él era. Fariseo, wow, para ser fariseo, déjame decirte algo, es porque estabas en la élite de la élite. Estabas allá arriba. O sea, el apóstol Pablo no era un cualquiera, era un fariseo. ¿Ok? Era un hombre que tenía acceso a gente importante. Era un hombre que tenía incluso hasta un peso. Fue y se reunió y dijo, deme la carta que yo voy a ir a agarrar yo mismo a estos cristianos y les voy a cortar la cabeza. Ahí mismo le dijeron, dale Pablo, tú eres el hombre. Y salió Saulo por ahí, ¿verdad? A cortar cabeza y a meter preso a cristianos. Era un hombre que era de los duros. De los duros. Se dice dicen por allí, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, entre tantas cosas, era políglota, hablaba diversos idiomas, ¿verdad? Era abogado, era un hombre conocedor de tantas cosas, era un hombre que manejaba temas financieros, administrativos y una serie de cosas. Era un hombre muy preparado, ¿verdad? Y dice, yo
Dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Un hombre, ¿verdad?, que agarró y fue el que a Esteban allí, el primer mártir del evangelio, del cristianismo, agarró y estaba allí y no le tembló el pulso hasta que mataron, ¿verdad? Dice que la ropa de Esteban la tenía él allí. Un hombre que para él, mis hermanos, yo les voy a decir algo, al apóstol Pablo en ese momento le decían, tú estás haciendo las cosas bien, y el apóstol Pablo decía, la estoy haciendo más que bien, más que bien. Yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello, yo hago lo otro, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos está mostrando aquí que al final del día, mi hermano, eso es orgullo, eso es vanidad, vanidad de vanidades. Al final del día hay gente que se siente orgullosa de ir a la iglesia. Hay gente que se siente orgullosa de decirle a otro, yo leo la Biblia todos los días. Hay gente que se siente orgullosa de decir, yo ayuno. Y se lo restregan a los otros en la cara. Dice, ¿tú ayunas? Dice, yo no ayuno. Pues yo ayuno. Yo hago mis devocionales todos los días. Oh, wow, ¿qué me estás queriendo decir orgullosamente? ¿Que tú eres un buen religioso? Qué bueno. Qué bueno. Al apóstol Pablo le decían en ese momento, Pablo, tú estás mal. Y te decía, ¿yo mal? No, el que está mal eres tú. Y si te me equivocas 2 veces, te mando a cortar la cabeza también. Porque mira lo que él dice, ¿verdad? A veces nos jactamos, mis hermanos, de las cosas que hacemos para el Señor. Me culpo. A veces caemos en ese error. Pero gloria a Dios que el apóstol Pablo escribe esta carta, ¿verdad? Y nos enseña y nos muestra y nos dice, mi hermano Miguel Ángel, para mí no es molesto escribirte esta carta, estas mismas cosas todo el tiempo. Y déjame decirte, hermano Miguel Ángel, que para ti es seguro. Es más, hermano Miguel Ángel, déjame decirte, léetelo cuantas veces tú quieras, ahí lo tienes. Léetelo muchas veces. Léete más que pueda. Eso te va a asegurar. ¿Seguro para qué? Seguro para que yo comience a caminar de una manera correcta. Porque como dije hace unos días, el apóstol Pablo cuando habla en sus cartas, al final del día, lo que el apóstol Pablo lo que quiere para nosotros es la santificación de nuestras almas. Todo lo que el apóstol Pablo enseña es a la iglesia. No se lo está enseñando al que no es de la iglesia. También, pero primeramente para la iglesia. El apóstol Pablo le escribe a los de Efesio porque era una iglesia que ya estaba ahí en Éfeso. Le escribe a los filipenses porque ya era una iglesia que estaba ahí a los de Filipo. Le escribe a los colosenses porque era una iglesia que estaba ahí a los de Colosa. Le escribe a los tesalonicenses porque era una iglesia que estaba ahí en Tesalónica. Y así sucesivamente, a los de Roma también. Le escribe a Tito y le dice, la iglesia que está allá, Tito. Filemón, la iglesia que tienes ahí, Filemón. Le está diciendo a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Pero Pablo, ¿por qué tú le escribes tanto a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia? Mijo, porque yo necesito que el mensaje que yo te estoy poniendo ahí sirva para enseñar a los hermanos a que vivan en santidad. Que hagan las cosas, lo que estén haciendo, lo hagan, ¿verdad? Para agradar al Señor. Pablo, pero es que la salvación no es por obra, es por fe. Sí, correcto. La salvación no es por obra, es por fe. Pero déjame decirte. El apóstol Juan escribe en el Apocalipsis, capítulo 2 y 3, dice, yo conozco tus obras. ¿Ok? Entonces, claro que sí, la fe, dice el apóstol Santiago, dice, muéstrame tu fe sin obra y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Las obras por sí solas no salvan. Pero la obra o la fe tiene que ir acompañada de obras. Entonces el apóstol Pablo lo que está enseñándonos aquí es, hagan las cosas de esta manera. Para ustedes es seguro que aprendan esto de esta forma, porque de esta manera ustedes van a poder vivir en santidad para agradar al Señor. Pero a veces no lo entendemos de esa manera. A veces lo entendemos de una manera como que, ay no, qué fastidio. Dice el apóstol Pablo, versículo 6, dice, 7, dice, déjeme decirle todo lo que yo le dije ahorita.
Todo eso, todos esos galardones que quizás los hombres se desviven toda su vida persiguiendo metas, sueños, logros, títulos, reconocimientos. Esa gente que se mete años y años, ¿verdad? Y se hacen viejos y cuando dicen, lo he logrado todo, le da un infarto y se mueren. Ahora voy a disfrutar de la vida. A los 2 días se mueren. Pablo puede decir, te está diciendo, déjame decirte, todos esos metas, reconocimientos, títulos, diplomas, esto, lo otro, incluso hasta donde nací, soy judío, hebreo de hebreo, fariseo, un hombre reconocido, todo eso, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No me estoy gloriando. Yo soy uno que quizás a lo mejor en testimonios míos personales siempre comento de lo que he dejado para seguir a Cristo. De quizás yo soy uno, quizás no, yo soy uno de los que a veces digo, es que yo antes hacía esto, y todo lo he dejado para seguir al Señor. Y quizás a lo mejor lo he hecho y le he pedido perdón al Señor por eso. Lo he hecho. Sin el ánimo de hacerlo, pero quizás a lo mejor se ha visto orgullo en mi vida, ¿verdad? Y a veces hay gente que dice, me siento muy orgulloso de mi humildad. Y a veces caemos en ese sentirnos orgullosos de mi humildad. Ay, no, es que, no, yo soy muy humilde. Me siento muy orgulloso de ser muy humilde. Pero el apóstol Pablo está diciendo, todo eso que quizás para Miguel Ángel era ganancia, quizás para otro hermano era ganancia, todo lo que persiguió, todo lo que hizo, todo lo que estaba, el apóstol Pablo dice, no me interesa, Miguel, lo que tú hiciste, pero lo que yo hice, hermano, déjame decirte algo, todas esas cosas que yo te estoy diciendo que yo tenía, que yo hacía, las estimé por basura, por pérdida, por amor a Cristo. Dije, es que nada de esto sirve si yo no tengo a Cristo en mi corazón. Nada de esto sirve si yo no pongo a Cristo de primero en mi vida. Nada de esto sirve, mira lo que voy a leer ahora más adelante. Nada de esto sirve, dice, y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi Señor. Nada de esto sirve si yo no reconozco a Cristo como mi Señor. Yo lo puedo reconocer como mi Salvador. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos a Cristo como nuestro Salvador? Amén. ¿Lo reconocemos como nuestro Señor? Amén, amén. Pero Pablo dice, hermanos, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Yo me enorgullecía de todas estas cosas. Para mí era orgullo decir que yo era hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, que yo era circuncidado, que yo era de esto, que yo era de aquello, que yo tenía, que yo era irreprensible ante la ley, que yo era el hombre, la tapa del frasco. Yo me enorgullecía de eso. Para mí eso era ganancia. Pero ¿sabes qué? Hoy entendí, cuando yo tuve esa conversión allá camino a Damasco, entendí que yo tenía que dejar todo eso atrás para seguir a Cristo. Y dice, mira lo que dice el versículo 8, mira el versículo 7, le voy a decir el versículo 7. Pero estas cosas, ¿verdad? Para mí eran, ¿en qué tiempo está hablando? Eran, pasado, ¿verdad? Pasado. Hablamos que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, se la escribe más o menos, no se sabe el año correcto, pero más o menos se data por ahí el año 52, 51, 52, por 53 por ahí. Cuando el apóstol Pablo planta la iglesia de Filipo, dice más o menos por ahí que fue como 10, 12 años antes, ¿verdad? Más o menos se estima de que para el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ante su conversión, pasaron aproximadamente unos 10 años, 8 años, 10 años. Vamos a hablar de que desde la conversión de Damasco, camino a Damasco, hasta cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, pasaron más de 20 años.
Y el apóstol Pablo está hablando de hace más de 20 años diciendo, en aquel tiempo yo di toda mi ganancia, la di por pérdida para amor a Cristo. Pero mira ahora el versículo 8 dice, y ciertamente aún. No es que en el camino es que yo en aquel tiempo, pero bueno, después volví otra vez. No, aún todavía sigo manteniendo ese mismo pensamiento, ese mismo sentir. Han pasado 20, 25, 22, 18, 20 años, ¿verdad? Desde aquel encuentro con el Señor camino a Damasco. En aquel momento tuve ese sentir y todavía dice, aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, no ciertas cosas, todo, y lo tengo por, ahí dice basura, mi hermano, pero la palabra correcta es estiércol. En el griego, y los que quieran buscar en el griego, realmente esta palabra quiere decir excremento humano. Lo he dado por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. No antes. Es que todavía sigo sintiendo eso. Es que han pasado los años y cada vez más me convenzo más de que todo lo que yo he dejado ya no tiene ningún valor. Ya ni siquiera sé dónde. Fíjate que el apóstol Pablo, cuando ya está en los últimos días de su vida, al último que él escribe una carta, la última carta que el apóstol Pablo, que nosotros tengamos registro, es la segunda carta que le escribe a Timoteo. Y cuando le escribe esa carta a Timoteo, ya el apóstol Pablo está a punto de morir y le dice, Timoteo, cuando vengas. Él no le pidió tráeme los títulos, tráeme, no. El apóstol Pablo le dijo, tráeme los rollos. Podemos decir, tráeme mi Biblia que se me quedó allá, la dejé allá. Eso es lo que el apóstol Pablo quería tener en sus últimos días de vida. Tráeme mi Biblia. Timoteo, tráeme mi Biblia. Mis hermanos, podríamos nosotros hoy, yo creo que nos está enseñando cosas, ¿verdad? Yo creo que la palabra del Señor hoy nos está enseñando cosas. Nos está diciendo, hermano, no importa cuánto dinero, cuántos títulos, cuántas cosas tú hayas ganado en tu vida, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea tu carro, tu casa, tu negocio, no importa dónde estés, no importa el puesto que tengas, el título que tengas, no importa, pero si tú te estás gloriando en eso, déjame decirte algo. Si tú te estás gloriando en eso, tú estás alimentando tu carne. Y el espíritu no es el que está, como dice el apóstol Pablo, dice, el espíritu no es el que está sirviendo. Es tu carne la que está sirviendo. Yo no digo que yo me exima, porque yo soy un ser humano también y fallo, cometo errores. Yo no digo eso. Pero a mí me enseña la palabra del Señor y me sigue enseñando. Y si vuelvo a fallar mañana, el miércoles me vuelvo otra vez a enseñar la palabra. Y si fallo el jueves, el viernes otra vez vuelvo otra vez a leer y la palabra me sigue enseñando. Porque esa es nuestra vida como cristianos. Porque proseguimos al blanco. Dice la palabra del Señor, dice que todo lo ha entregado por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Para ser hallados en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Déjame decirte algo, la justificación no viene por las obras. Nosotros somos justificados por la obra que Cristo hizo en la cruz. Él se entregó su vida para el perdón de nuestros pecados, y gracias a esa obra redentora nosotros hemos sido justificados ante el Padre por la obra del Hijo. Esa es la justicia del cual el apóstol Pablo habla. Dice, no es por la justicia de la ley, porque la justificación de nuestra salvación no viene por cumplir la ley.
La justificación de nuestra salvación viene porque nosotros por fe creemos en lo que hizo Cristo en la cruz. Amén. Dice, a fin de conocerle, porque ese es el fin, conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mis hermanos, nosotros creemos en que Cristo nos resucitará de entre los muertos. ¿Amén? Pero no es por las obras que usted y yo hayamos hecho. Como dije, la fe da frutos, da obras, ¿verdad? La fe tiene que ir acompañado de obras, pero las obras por sí solas no son el punto. El punto aquí es que usted y yo tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús y no en lo que la carne manifiesta. No en lo que la carne nos demanda, sino lo que el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros nos lleva. Amén. Hermanos, sigamos, hasta aquí llegamos, hasta el versículo 11, continuaremos la semana próxima. Hermanos, tengamos presente que usted y yo vamos a vivir padecimientos, vamos a padecer por Cristo. Nuestra carne se nos va a revelar, nuestra carne va a mostrarse. Nuestra carne va a querer, ¿verdad?, moverse y accionar, porque vivimos en una carne dada al pecado. Pero el apóstol Pablo nos dice que sigamos confiando en el Señor y en el medio de la situación, en el medio del padecimiento, en el medio de la tribulación. No importa lo que nosotros tengamos, mire hermano, no importa dónde usted está poniendo el recurso para solventar o solucionar el problema que usted está viviendo, pero ese recurso no puede ser validado en sus fuerzas, en lo que usted tiene, en lo que usted ha logrado. Ese recurso, el único recurso que nosotros como cristianos tenemos y nuestra fuerza viene de Cristo Jesús. Se lo digo yo. No viene de más nadie. No viene de más nadie. Porque cuando usted comienza a poner sus ojos en que es que mi fuerza, es que si yo consiguiera el trabajo ese, yo me sentiría mejor. Como hemos hablado, hay personas, mi hermano, que ponen su felicidad en diciembre. Personas que dicen, este es el mes más feliz del año para mí. Y a mí me da una lástima, digo, y los otros 11 meses del año, qué infeliz tú eres. Hay personas que ponen su felicidad o ponen sus fuerzas en el título que tengo. Conozco personas que tienen muchos títulos y hoy están haciendo cualquier cosa menos lo que sus títulos los respaldan. Muchos años pusieron sus fuerzas ahí, se deprimieron, se angustiaron, porque decían tantos años estudiando en una universidad, tantos estudios, tantas noches, tantos sueños que yo tenía, tantas cosas caes en depresión, caes en estrés, caes en una cantidad de cosas, te alejas espiritualmente de Dios, porque tu fuerza, tu creencia, tu fe estaba en lo que tú estabas haciendo, en tu título, en tu profesión, en lo que quiera que sea, en tu papá, en tu mamá, en tus hijos, en lo que sea, y no lo estás poniendo realmente en quien tienes que ponerlo. Pero cuando nosotros comenzamos a poner nuestra fe y nuestra esperanza y nuestras fuerzas, en la fuente de nuestras fuerzas es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.